Ellos dicen que después de los 50 solo debes aceptar la vida como es, que ya no vale la pena luchar, que el momento de cambiar ya pasó, que lo mejor que puedes hacer es conformarte con lo que tienes y agradecer que al menos tienes salud. Pero lo que nadie te cuenta es que 30 días de una disciplina específica pueden borrar 20 años de errores. 30 días. Solo 30 días. Es todo lo que se necesita para transformar completamente una vida. Si estás cansada de ser invisible, si sientes que el mundo ya no te ve, si crees que tu tiempo ya pasó, este video es tu última advertencia, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar todo. Esta es la historia de Elena, una mujer común, una mujer como tantas otras, una mujer como tal vez tú. Elena tenía 52 años. Trabajaba como auxiliar administrativa en una empresa pequeña en el centro de la ciudad. Un edificio viejo, con ascensor que a veces funcionaba y a veces no. Un escritorio en una esquina, junto a una ventana que daba a un muro gris. Ganaba 2 salarios mínimos, pagaba alquiler, luz, agua, gas, mercado, transporte, y al final del mes no sobraba nada. A veces faltaba. A veces tenía que elegir entre pagar una cuenta o comprar comida. A veces tenía que pedir prestado a una vecina y prometer que devolvería el próximo mes. Elena vivía en una casa que parecía pesada. No era sucia exactamente, pero tampoco estaba organizada. Había cosas acumuladas por todos los rincones. Revistas viejas que nadie leía hace años. Envases de margarina guardados sin ninguna razón, porque pueden servir para algo. Ropa que nadie usaba desde hace mucho tiempo, pero que nadie se atrevía a tirar. Había muebles que estorbaban más de lo que ayudaban. Una mesa en el pasillo que solo servía para acumular papeles. Una silla rota en la esquina de la sala. Cajas que nadie abría hace años, llenas de cosas que nadie recordaba que eran. El fregadero de la cocina siempre estaba lleno. No porque Elena fuera perezosa. Ella no era perezosa. Era una de las personas más trabajadoras que existían, sino porque estaba cansada, un cansancio profundo, un cansancio que no era solo del cuerpo, era del alma. Ese tipo de cansancio que no se cura con una noche de sueño, que no desaparece en un fin de semana, que se acumula día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que se vuelve parte de ti, hasta que ya no recuerdas cómo era vivir sin él. Elena se despertaba a las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro afuera. El despertador sonaba y ella sentía el cuerpo pesado, como si hubiera piedras sobre su pecho, pero se levantaba, siempre se levantaba. Porque no tenía opción. Se bañaba rápido. Tomaba un café negro, sin azúcar, porque el azúcar se había terminado y todavía faltaban días para el pago. Se vestía con la misma ropa de siempre y salía de casa antes de que el sol apareciera. Tomaba 2 autobuses para llegar al trabajo. El primero siempre lleno, gente apretada, olores mezclados, calor sofocante. A veces tenía que ir de pie todo el camino, sosteniéndose de una barra resbaladiza, siendo empujada cada vez que el autobús frenaba. Trabajaba 8 horas, a veces 9, a veces 10. Dependía de lo que el jefe necesitara. Dependía de si había informes urgentes. Dependía de si alguien había faltado y ella tenía que cubrir. Después del trabajo, tomaba otros 2 autobuses. Otros cuerpos apretados, otros olores, otro cansancio. Llegaba a casa a las 8 de la noche, a veces más tarde, y todavía tenía que hacer la cena, todavía tenía que arreglar algo que se había roto, todavía tenía que resolver algún problema que había aparecido, todavía tenía que lavar los platos que se habían acumulado, todavía tenía que doblar la ropa que estaba amontonada en la silla. Los fines de semana, Elena intentaba descansar. Se decía a sí misma que iba a dormir hasta tarde, que iba a quedarse en cama, que iba a ver una película, que iba a hacer algo por ella. Pero el descanso nunca llegaba,
porque el desorden de la casa gritaba, los platos sucios gritaban, la ropa por lavar gritaba, las cuentas por pagar gritaban, la cabeza gritaba, y la familia no ayudaba. La familia no veía. El esposo llegaba del trabajo, se sentaba en el sofá, encendía la televisión y se quedaba ahí hasta la hora de dormir. No preguntaba si ella necesitaba ayuda. No ofrecía hacer la cena. No notaba que ella estaba agotada. Los hijos ya eran adultos, habían crecido, tenían sus propias vidas. Pero seguían apareciendo cuando necesitaban algo. Dinero prestado, un favor, que les cuidara a los nietos, que les resolviera un problema. Nadie preguntaba cómo estaba Elena. Nadie notaba el peso que ella cargaba. Nadie veía que se estaba hundiendo poco a poco, día tras día. Elena se sentía invisible, como si no existiera realmente, como si fuera solo un fantasma que caminaba por la casa, haciendo cosas, resolviendo problemas, pero sin que nadie la viera de verdad. Ella existía solo para servir, para resolver, para aguantar, pero nunca para ser vista, nunca para ser cuidada, nunca para ser el centro de atención de nadie. A veces, antes de dormir, Elena se sentaba en la cama y suspiraba profundo. Sentía el pecho apretado, sentía los ojos húmedos, sentía una tristeza que no sabía explicar y se preguntaba, ¿es esto todo lo que la vida va a ser? Trabajar, cansarse, dormir y repetir. ¿Hasta cuándo? Pero no tenía respuesta, solo tenía cansancio, y al día siguiente el despertador sonaba de nuevo. Hasta que un día algo cambió. Elena estaba arreglando el armario, sacando cosas viejas, intentando hacer espacio, cuando al fondo de todo, detrás de cajas y bolsas olvidadas, encontró algo que no recordaba que existía, una caja vieja, de cartón, con las esquinas dobladas y el color desteñido por el tiempo. Elena la sacó con cuidado, la puso sobre la cama y la abrió. Dentro de la caja había un cuaderno, tapa dura, de cuero gastado, páginas amarillentas por los años. Elena lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil que pudiera romperse, y entonces reconoció la letra. Era la letra de su abuela. La abuela había muerto hace más de 15 años. Elena era joven todavía cuando eso pasó, y con el tiempo los recuerdos se habían vuelto borrosos. Pero la letra, esa letra temblorosa pero firme, la reconoció de inmediato. Elena se sentó en la cama, abrió el diario y comenzó a leer. La abuela escribía como si estuviera conversando con alguien, con palabras simples, con frases cortas, con la sabiduría de quien había vivido mucho y aprendido más. Las primeras páginas hablaban de cosas del día a día, recetas de cocina, listas de compras, pequeñas anotaciones sobre el clima, sobre las plantas del jardín, sobre los vecinos. Pero después de algunas páginas, Elena encontró algo diferente, algo que la hizo detenerse. El título estaba subrayado con una línea firme: Los 30 días del orden silencioso. Elena frunció el ceño. Nunca había escuchado esa expresión. Nunca nadie le había hablado de eso. Siguió leyendo. La abuela explicaba que había aprendido aquello de su propia madre, y su madre, de su abuela. Era un conocimiento pasado de generación en generación. Un secreto que las mujeres de la familia guardaban. Un secreto que por alguna razón nunca había llegado a Elena. Hasta ahora. La idea era simple, escribía la abuela. Durante 30 días seguidos practicabas un orden específico. Pero no era solo limpiar la casa, era mucho más profundo que eso. Era limpiar la vida, la mente, los hábitos, los pensamientos, las palabras, las acciones. El desorden atrae la escasez, escribía la abuela. El orden atrae la abundancia, pero no es cualquier orden. Es el orden silencioso, aquel que nadie ve, aquel que no se presume. Aquel que se practica en secreto todos los días, sin falta, y que cambia todo.
Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Siguió leyendo. Los 30 días estaban divididos en 3 fases. La primera fase, del día 1 al día 10, era la limpieza de lo visible. La segunda fase, del día 11 al día 20, era la limpieza de lo invisible. Y la tercera fase, del día 21 al día 30, era la construcción del nuevo orden. La abuela explicaba cada fase con detalles. La primera fase era sobre quitar lo que estaba pesando. Objetos que no se usaban, desorden acumulado, cosas guardadas sin razón, todo lo que ocupaba espacio sin tener función. La casa llena sofoca el alma, escribía la abuela. No puedes pensar con claridad en un lugar abarrotado, no puedes respirar profundo, no puedes soñar con algo mejor. El desorden físico crea desorden mental, y el desorden mental crea una vida desordenada. La segunda fase era sobre el dinero, sobre los hábitos invisibles que drenan los recursos sin que te des cuenta. Los gastos pequeños que parecen insignificantes, pero que sumados se vuelven enormes. Las compras impulsivas, las suscripciones olvidadas, las cosas que se compran por emoción y no por necesidad. El dinero es como el agua, escribía la abuela. Si no prestas atención, se escurre, se va por los agujeritos que ni siquiera ves, por las pequeñas cosas que parecen no hacer diferencia, pero la hacen. Cada centavo que gastas sin pensar es un centavo que le robas a tu futuro. Cada moneda que desperdicias es una moneda que no estará ahí cuando la necesites de verdad. Y la tercera fase era sobre construir lo nuevo, crear rutinas que funcionen, crear rituales que den paz, crear una nueva identidad, una nueva forma de vivir, una nueva versión de ti misma. No cambias solo quitando lo que está mal, escribía la abuela. También necesitas poner lo que está bien. Necesitas llenar el vacío con orden, con propósito, con paz. Necesitas construir hábitos nuevos sobre los escombros de los viejos. Elena leyó todo el diario esa noche, página por página, palabra por palabra. Se olvidó de la cena, se olvidó de los platos. Se olvidó del cansancio, solo leía, y cuando terminó ya era madrugada, pero no tenía sueño, tenía algo diferente, algo que no sentía hace mucho tiempo, tenía esperanza. Esa noche, Elena no durmió bien. Se quedó pensando en el diario, en las palabras de la abuela, en la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, todavía hubiera tiempo de cambiar, de que 52 años no fueran demasiados, de que 30 días pudieran hacer una diferencia. Al día siguiente era sábado. Elena se despertó más temprano de lo normal, no por obligación, por decisión. Se levantó antes de que el sol saliera, tomó un café con calma, miró por la ventana y decidió. Iba a comenzar los 30 días. Día 1. La primera tarea era simple, según el diario. Tirar 10 cosas que no usaba desde hace más de un año, solo 10, para empezar. Elena comenzó por el armario, abrió las puertas y miró todo lo que había adentro. Ropa amontonada, zapatos viejos, bolsas olvidadas, cajas de cosas que ni recordaba que eran. Empezó a sacar. Encontró ropa que ni recordaba que tenía, blusas que ya no le quedaban, pantalones de una talla que ya no era la suya, zapatos que lastimaban el pie y que había guardado pensando que algún día los usaría de nuevo, bolsas rotas que nunca iba a arreglar. Puso todo en una bolsa grande. Contó. Eran más de 10 cosas, muchas más, pero empezó con 10, como decía el diario. Llevó la bolsa a la basura y cuando regresó a la casa sintió algo extraño. Algo que no esperaba, una ligereza, pequeña, pero real, como si hubiera quitado un peso de sus hombros, como si la casa respirara mejor. Día 2. La tarea era limpiar una superficie que estaba acumulando cosas, solo una, la que más molestaba. Elena eligió la mesa de la sala.
Esa mesa que se había convertido en un depósito de todo, papeles viejos que nadie leía, controles remotos que ya no funcionaban, adornos que nadie miraba, llaves de puertas que ya no existían, monedas sueltas, recibos de hace meses. Quitó todo, uno por uno. Lo que servía, guardó en su lugar. Lo que no servía, a la basura. Limpió la mesa con un trapo húmedo. La dejó vacía, completamente vacía. El esposo llegó del trabajo y se detuvo en medio de la sala. Miró la mesa. Frunció el ceño. ¿Dónde están las cosas de la mesa? Elena respondió con calma. Las quité, no se necesitaban. Él no dijo nada más, pero Elena vio algo en sus ojos, algo que parecía sorpresa, o tal vez confusión. Él no entendía lo que estaba pasando, pero ella sí. Día 3. La tarea era limpiar el fregadero de la cocina completamente y mantenerlo limpio hasta el final del día. No importa cuántas veces se ensuciara, lavarlo de inmediato, no dejar nada acumulado. Elena lo hizo. Lavó todos los platos que estaban ahí, cada taza, cada plato, cada cubierto, secó todo, guardó todo y dejó el fregadero vacío, brillando. Durante el día, cada vez que usaba algo, lo lavaba inmediatamente. Usaba una taza, lavaba la taza, usaba un plato, lavaba el plato. No dejaba nada para después. Al final del día, miró el fregadero vacío, brillante, limpio, y sintió orgullo, un orgullo pequeño, tal vez tonto a los ojos de otros, pero real, muy real. Los días fueron pasando. Día 4, día 5, día 6, cada día una tarea, cada tarea una pequeña victoria. La casa fue cambiando, poco a poco, sin prisa, pero cambiando. Elena sacaba cosas que no usaba, limpiaba rincones olvidados, organizaba cajones que estaban desordenados hace años, tiraba papeles que había guardado sin razón, donaba ropa que ya no le quedaba. Y algo extraño empezó a pasar. Mientras la casa se vaciaba, ella se sentía más llena. Mientras los objetos salían, la paz entraba. Era como si el desorden físico hubiera estado ocupando espacio en su alma también. Y al quitarlo, el alma podía respirar. En el día 7 la cuñada apareció sin avisar. Tocó el timbre y Elena abrió la puerta. La cuñada entró a la casa y se detuvo. Miró alrededor, frunció el ceño. ¿Te vas a mudar?, preguntó con tono de burla. Elena respondió que no. Entonces, ¿por qué estás quitando todo? La casa parece vacía. Elena sonrió con calma. Solo estoy ordenando. La cuñada soltó una risita, esa risita que Elena conocía bien, esa risita que venía antes de un comentario hiriente. ¿Para qué eso ahora? Ya estás vieja para inventar cosas. A esta edad la gente ya no cambia, solo acepta lo que es y ya. Elena sintió la frase entrar como cuchillo. Las palabras dolieron, porque tocaban exactamente el miedo que ella tenía. El miedo de que fuera demasiado tarde. El miedo de que 52 años fueran demasiados para empezar de nuevo. Pero entonces recordó algo. Algo que la abuela había escrito en el diario. El silencio es escudo. Quien habla demasiado pierde fuerza. Quien explica demasiado pide permiso. No necesitas la aprobación de nadie para cambiar tu vida. Solo necesitas tu propia decisión. Elena no respondió a la cuñada. Solo sonrió y siguió con su día. La cuñada se quedó un rato más. Hizo más comentarios, más risitas, más críticas disfrazadas de preocupación. Pero Elena no discutió, no se defendió, no explicó. Cuando la cuñada se fue, Elena cerró la puerta, respiró profundo y continuó. Día 8, día 9, día 10. La primera fase terminó. La limpieza de lo visible estaba completa. Elena miró su casa y casi no la reconoció. Era la misma casa, las mismas paredes, los mismos muebles, pero parecía otra.
Tenía menos cosas, más espacio, más luz, más aire, más paz, pero la abuela había escrito algo importante en el diario, algo que Elena no podía olvidar. La limpieza de afuera es solo el comienzo. Es la parte fácil. La verdadera transformación ocurre cuando limpias lo que nadie ve, cuando enfrentas lo que prefieres ignorar, cuando miras tu vida con honestidad y decides cambiar de verdad. Día 11. Comenzaba la segunda fase, la limpieza de lo invisible. La primera tarea era anotar todos los gastos del día. Todo, absolutamente todo, hasta el caramelo comprado en el autobús, hasta el café de la máquina del trabajo, todo. Elena comenzó a anotar y se asustó. Nunca había notado cuánto dinero se escurría sin que ella viera. Un cafecito aquí, una galletita allá, un snack porque tenía hambre, una revista porque estaba aburrida. Pequeños gastos que parecían insignificantes, pero que sumados se volvían enormes. En un solo día, había gastado el equivalente a lo que podría ahorrar en una semana. En pequeñeces, en cosas que ni siquiera recordaba haber comprado. Día 12. La tarea era no gastar nada que no fuera absolutamente esencial. Nada, ni un centavo en cosas innecesarias. Elena resistió. Sintió ganas de comprar un refrigerio en el trabajo. No lo compró. Llevó comida de casa. Sintió ganas de agarrar un postre en el mercado. No lo agarró. Pasó de largo. Sintió ganas de comprar una blusa que estaba en oferta. No la compró. La oferta era buena, pero la necesidad no existía. Al final del día, miró su billetera. El dinero todavía estaba ahí. Todo, completo. Y se dio cuenta de algo que nunca había pensado antes. Nunca había hecho eso. En toda su vida nunca había pasado un día entero sin gastar nada innecesario. Siempre había algo. Siempre. Día 13, día 14, día 15. Las tareas se fueron poniendo más difíciles. Cortar un gasto fijo que no era esencial. Cancelar una suscripción que ni usaba. Vender algo que estaba parado acumulando polvo, renegociar una cuenta que pagaba hace años sin cuestionar. Y entonces, en el día 15, llegó la prueba. Esa prueba que la abuela había mencionado en el diario. Esa prueba que siempre viene cuando estás cambiando. El refrigerador comenzó a hacer un ruido extraño, un ruido que Elena nunca había escuchado. Después, dejó de enfriar. Elena abrió la puerta y sintió el aire caliente. Tocó los alimentos. Estaban tibios. El motor se había quemado. Elena se sentó en la silla de la cocina y lloró. Lloró de cansancio. Lloró de rabia. Lloró de ganas de renunciar. Pensó, es siempre así. Siempre que intento mejorar pasa algo. Siempre que intento avanzar, algo me empuja hacia atrás. El universo no quiere que yo cambie. No está escrito para mí. Ella quiso llamar al esposo y decirle que iban a tener que financiar un refrigerador nuevo, dividir en muchas cuotas, agregar otra deuda a la lista, volver a los viejos hábitos, rendirse. Casi lo hizo, casi llamó, casi renunció a todo. Pero entonces recordó el diario, recordó lo que la abuela había escrito sobre exactamente este momento. En medio del camino, la prueba siempre llega. No viene para derribarte, viene para ver si aprendiste, viene para ver si realmente quieres cambiar o si solo estabas jugando. Si cedes, vuelves al inicio. Si resistes, la recompensa viene duplicada. Elena secó las lágrimas, respiró profundo y decidió no financiar nada. Llamó a un técnico. Preguntó si se podía arreglar. El técnico vino, miró el refrigerador y dijo que sí. El motor podía repararse. No era barato, pero era mucho menos que un refrigerador nuevo. Elena pagó con el dinero que había ahorrado en esas 2 semanas de no gastar en cosas innecesarias. Todo el dinero que había guardado se fue en la reparación. No sobró nada, pero tampoco quedó debiendo.
Y en ese momento, algo cambió dentro de Elena, algo profundo, algo que no tiene nombre, pero que se siente en el pecho. Ella se dio cuenta de que podía, que lo lograba, que era más fuerte de lo que imaginaba, que las pruebas vienen, sí, pero que ella podía superarlas sin hundirse, sin endeudarse, sin volver atrás. Si estás viendo este video y también sientes que llegaste a tu límite, si también quisiste renunciar a todo cuando un problema apareció, si también pensaste que el universo está en tu contra, comenta ahora. Día 1, mi nueva versión. Tu compromiso comienza en el momento en que escribes. No mañana, no la próxima semana, ahora. Elena continuó. Día 16, día 17, día 18, día 19. Día 20. La segunda fase terminó. Y los resultados eran increíbles. Había cortado gastos que ni sabía que tenía. Había cancelado suscripciones que pagaba hace años sin usar. Había vendido cosas que estaban acumulando polvo. Había renegociado cuentas y conseguido mejores condiciones. Y lo más impresionante, había sobrado dinero al final del mes. Por primera vez en años. Por primera vez en décadas, tal vez. No era mucho, pero era algo, era el comienzo. Día 21 comenzaba la tercera fase, la construcción del nuevo orden. La abuela escribía en el diario: ahora limpias lo que entra, no solo en la casa, en la mente, en el corazón, en el alma. Construyes los hábitos que van a sostenerte. Creas la persona que quieres ser. La primera tarea era despertar en silencio, sin celular, sin televisión, sin radio, sin ruido, solo silencio. Por al menos 15 minutos antes de comenzar el día. Elena lo hizo, y le pareció extraño al principio, incómodo incluso. El silencio le daba ansiedad. Estaba acostumbrada al ruido constante, a la televisión de fondo, al celular sonando, a la radio en la cocina, pero resistió. Y después de algunos días, algo cambió. El silencio dejó de ser incómodo, se volvió necesario, se volvió el momento más importante del día. En esos 15 minutos de silencio, Elena pensaba, planeaba, agradecía, respiraba, se conectaba consigo misma de una forma que nunca había hecho antes. Día 22, día 23, día 24. Las tareas eran sobre crear rutinas. Una rutina de mañana, una rutina de noche, horarios fijos, pequeños rituales que daban estructura al día. Elena los creó, se despertaba temprano, hacía su silencio. Tomaba café con calma, sentada a la mesa mirando por la ventana. Arreglaba la cama antes de salir del cuarto. Dejaba el fregadero limpio antes de ir al trabajo. Volvía del trabajo, se quitaba la ropa del día, se ponía ropa cómoda de casa, hacía la cena con calma, sin prisa, dejaba todo arreglado antes de dormir, se acostaba a una hora fija. Parecía poco, parecían cosas simples, insignificantes, pero la diferencia era enorme. Ya no se despertaba corriendo, llegando tarde, olvidando cosas. Ya no dormía con la casa desordenada, con los platos sucios, con la ropa amontonada. Ya no vivía en el caos que había sido su vida por tantos años. Día 25, día 26, día 27, día 28, día 29. Los días finales eran sobre mantener, sobre no retroceder, sobre convertir los nuevos hábitos en parte de quien ella era. La abuela escribía: cualquier persona logra cambiar por una semana, pocas logran cambiar por un mes, y menos aún logran mantenerlo para siempre. El secreto no es la fuerza de voluntad, no es la motivación, es la repetición. Repite hasta que se vuelva natural. Repite hasta olvidar que algún día fue diferente. Repite hasta que el nuevo hábito sea más fuerte que el viejo. Día 30. El último día. Elena se despertó temprano. Hizo su silencio de 15 minutos. Tomó su café con calma y entonces miró alrededor. La casa estaba diferente.
completamente diferente. No era la misma casa de 30 días atrás. Tenía menos cosas, más espacio, más claridad, más luz entrando por las ventanas. Olía a limpio, a orden, a paz. Abrió la aplicación del banco en su celular, miró el saldo y no lo creyó. Estaba positivo. No solo positivo, estaba creciendo. Había más dinero ahí del que había visto en años. No era una fortuna, pero era más de lo que jamás había tenido ahorrado. Fue hasta el espejo del baño, se miró y vio a una mujer diferente. No era la mujer encorvada de 30 días atrás. No era la mujer con ojeras profundas y expresión cansada. Era una mujer de postura erguida, mirada firme, rostro calmado. Había algo diferente en sus ojos, un brillo que no estaba ahí antes. Elena sonrió al espejo, y el espejo le devolvió la sonrisa. Ese domingo, la cuñada apareció de nuevo. La misma cuñada que había dicho que ella era muy vieja para cambiar. Tocó el timbre y Elena abrió. La cuñada entró a la casa y se detuvo en medio de la sala. Miró alrededor y se quedó en silencio. La casa brillaba, todo en su lugar, nada sobrando. Plantas en la ventana, luz entrando, olor a limpio, una paz que se podía sentir. Elena ofreció café, lo sirvió en las tazas buenas, con la mesa puesta, con una servilleta de tela, con calma. La cuñada no dijo nada sobre el cambio, no hizo comentarios, no soltó risitas, solo miraba, con los ojos muy abiertos. Elena vio la incomodidad en su rostro, vio la sorpresa, vio algo que parecía envidia, tal vez admiración, tal vez ambas cosas. Pero Elena no necesitó decir nada, no necesitó explicar, no necesitó presumir. El silencio habló por ella, el orden habló por ella, la paz habló por ella. Cuando la cuñada se fue, Elena se sentó en la sala, miró por la ventana y sintió algo que no sentía desde hace muchísimo tiempo. Orgullo, orgullo de sí misma. Ella lo había logrado, había completado los 30 días, había cambiado, no de forma mágica, no de forma instantánea, sino de forma real, de forma profunda, de forma duradera. El diario de la abuela tenía razón, el orden atrae la abundancia, el silencio cura, la disciplina transforma. Y 30 días son suficientes para empezar una vida nueva. Elena nunca se hizo rica, nunca se hizo famosa, nunca hizo nada extraordinario a los ojos del mundo. Pero hizo algo que la mayoría de las personas nunca hace. Decidió cambiar. Y cambió de verdad. Desde ese día en adelante mantuvo el orden, mantuvo los hábitos, mantuvo la disciplina. Ya no era un esfuerzo. Era natural, era automático, era en quien se había convertido. Y cada vez que alguien preguntaba cómo había cambiado tanto, cómo había logrado esa paz, cómo su casa estaba siempre tan ordenada, cómo siempre parecía tan tranquila, Elena sonreía y decía, fueron solo 30 días, pero 30 días de verdad. 3 meses después, la transformación era aún más visible. El esposo, que antes solo miraba televisión, había empezado a ayudar, había empezado a notar, había empezado a cambiar también. No porque Elena le pidió, sino porque su ejemplo habló más alto que cualquier palabra. Los hijos, que solo aparecían cuando necesitaban algo, empezaron a visitar más. Empezaron a preguntar cómo estaba, empezaron a ver a la madre que siempre había estado ahí, pero que habían olvidado de mirar. Elena se había vuelto visible, no porque gritó, no porque se quejó, no porque exigió, sino porque cambió. Y cuando cambias, el mundo a tu alrededor lo nota, el mundo tiene que notarlo. La cuñada que se había burlado, la misma que dijo que Elena era muy vieja para cambiar, llamó un día pidiendo consejos. Dijo que su vida estaba en caos, que no sabía por dónde empezar, que quería lo que Elena tenía. Elena escuchó, y con la misma calma que la abuela tenía en el diario, dijo,
Empieza por un día, solo uno. Tira 10 cosas que no usas. Limpia una superficie. Y mañana da otro paso. Y el día siguiente, otro. La cuñada comenzó. Y 3 meses después, también había cambiado. Ese es el poder del orden silencioso. No hace ruido. No se nota al principio. No impresiona a nadie, pero transforma primero a ti, después a quienes están a tu alrededor, después al mundo. La abuela de Elena lo sabía, la madre de la abuela lo sabía, y ahora Elena lo sabe. Y tú también puedes saberlo. No se trata de tener una casa perfecta, no se trata de ser millonaria, no se trata de impresionar a nadie, se trata de decidir cada día que mereces orden, que mereces paz, que mereces ser vista, y la única persona que puede darte eso eres tú misma. Elena era una mujer común, cansada, sobrecargada, invisible, viviendo en el caos, creyendo que era demasiado tarde. Y en 30 días renació, no porque el mundo cambió, sino porque ella cambió. Y cuando ella cambió, el mundo tuvo que acompañarla. La pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿vas a comenzar? Los 30 días te están esperando. Tu nueva versión te está esperando. Lo único que falta es que decidas. Y decisión no es mañana. Decisión es ahora. Comenta aquí abajo, día 1, mi nueva versión, y comienza hoy. Porque en 30 días puedes estar exactamente donde estás ahora. En el mismo caos, con el mismo cansancio, con la misma invisibilidad. O puedes estar del otro lado, con orden, con paz, con una nueva versión de ti misma. La elección es tuya, siempre fue tuya. El orden silencioso existe. Elena lo demostró, su abuela lo demostró. Y tú también puedes demostrarlo. 30 días, solo 30 días, es todo lo que necesitas para comenzar. Quédate con Dios y que tus 30 días comiencen ahora.